Israel despierta la furia egipcia y se encuentra a punto de acabar con lo poco que queda de los acuerdos de Camp David. El diputado Mustafa Bakri lanzó una dura advertencia ante las recientes amenazas del régimen israelí de atacar una presa del país africano. Parece que aunque Netanyahu recibió una patente de corso para hacer y deshacer en el Oriente Medio, sus vecinos no están dispuestos a permitir más abusos. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Egipto no se anda con juegos y ha lanzado una dura advertencia al régimen israelí. Esta declaración cargada de tensión proviene directamente de un miembro destacado del Parlamento egipcio, Mustafa Bakri, quien sin titubear ha dejado claro lo que el país africano es capaz de hacer en caso de una confrontación directa con Israel. Si Israel toma esta acción, los egipcios estaremos en Tel Aviv al día siguiente, dijo Bakri, refiriéndose al riesgo de un ataque a la presa egipcia Al-Ali, un objetivo clave dentro del contexto de tensiones bélicas crecientes entre El Cairo y Tel Aviv. La situación que ha dado pie a esta advertencia fue un informe de medios israelíes sobre la posibilidad de que Israel ataque la antigua presa de Asuán, ahora conocida como Al-Ali, utilizando misiles de última tecnología. Tal ataque, según los analistas israelíes, podría desencadenar una catástrofe sin precedentes, inundando vastas áreas del sur de Egipto, incluido el crucial valle del Nilo. El peligro de que las aguas alcancen zonas como Al-Aqsa y Asuán y que las inundaciones lleguen incluso a El Cairo, generando una crisis humanitaria de proporciones devastadoras, ha puesto a Egipto en alerta máxima. La amenaza de Bakri no es solo una reacción impulsiva, sino un recordatorio contundente del poder y la preparación militar de Egipto. Mira lo que les pasó a las fuerzas a manos de Hamás y los combatientes palestinos, continuó Bakri, minimizando de manera rotunda las capacidades del ejército israelí. Aún a pesar de los continuos avances en la tecnología de defensa y la fuerza de su maquinaria bélica. Según Bakri, la respuesta egipcia sería inmediata y fulminante. Si alguien se acerca a Egipto, le cortaremos los pies. ¿Piensas acaso que Egipto se rendirá y un avión podrá despegar de Tel Aviv y llegar a Asuán? Este tipo de retórica de un parlamentarista egipcio con un trasfondo en el ejército resalta la sólida postura del Cairo frente a cualquier amenaza directa a su territorio. Aunque el conflicto diplomático y militar entre ambos países ha pasado por altibajos desde el histórico acuerdo de paz de Camp David de 1979. Ay, Margarita, Israel ya no sabe para dónde más disparar. Está abriendo demasiados focos de conflicto, hace rato lo está haciendo y se va a ver envuelto en llama brava, ¿eh? Pero, Ivette, mira, antes de entrar a analizar la dura advertencia de un miembro del Parlamento de Egipto que lanzó contra Israel, ¿no?, por las recientes amenazas de Tel Aviv de atacar una presa de ese país africano, es necesario que veamos un poquito el contexto. Vemos que las relaciones entre Israel y Egipto han estado últimamente muy tensas. ¿Por qué? Por la situación en Gaza. Recientemente hubo un enfrentamiento en la frontera entre ambos países y eso hizo que perdiera la vida un soldado egipcio y agravó las tensiones. Después ese incidente ocurrió tras la incursión de fuerzas israelíes en la zona fronteriza, que esa es la zona caliente ahí entre Egipto e Israel, que están pegaditos ahí. Y eso llevó a intercambios de disparos y la cuestión se puso fea. Pero bueno, ahora se complican más porque Mustafa Bakri, el miembro del Parlamento egipcio, lanzó esa advertencia de la que se menciona ahí en el video, ante las recientes amenazas de los israelíes de atacar la presa egipcia de Al-Ali, que es antiguamente se llamaba Asuán,
Todavía las personas lo conocen por ese nombre, pero bueno, Bakri reaccionó así porque le llegaron informes sobre ese posible ataque de Israel a ese embalse, que es no cualquier cosa, es una de las estructuras más importantes de Egipto. Es una presa de tierra que toma las aguas del río Nilo y tiene capacidad de embalse de 169.000 millones de metros cúbicos de agua. Además, su capacidad de generación de energía es con 12 turbinas, de 175 megawatts cada una, es decir, es de 2.100 megawatts. Así que imagínate, Ivette, si atacan esa presa, no solo el daño que van a provocar desde el punto de vista económico del suministro de energía eléctrica y demás, sino que se puede provocar una inundación catastrófica en el lugar y llegar esas aguas a las ciudades. Y bueno, ojalá que eso no suceda. Por eso Bakri declaró que si Israel lleva a cabo ese ataque, Egipto va a responder y de manera contundente, llegando incluso a Tel Aviv. O sea, es una amenaza súper fuerte. También subrayó la capacidad y preparación del ejército egipcio, desestimando la capacidad del militar de Israel, que todo el mundo sabe que los israelíes se las dan de que tienen uno de los ejércitos más grandes y modernos del mundo. Bueno, y este es otro aspecto que vale la pena aclarar, y aunque pudiera parecer exagerada la afirmación del parlamentario egipcio respecto de la superioridad del ejército de su país, afirman las fuentes que consultamos que realmente el ejército de Egipto es más grande, pero en términos de personal, que el de Israel. Dicen que Egipto cuenta con aproximadamente 438.500 soldados activos, mientras que Israel solo alrededor de 176.000 soldados activos. Sin embargo, eso hay que reconocerlo, la calidad y la tecnología de las Fuerzas Armadas israelíes pues son generalmente consideradas superiores, porque Israel tiene una capacidad de respuesta más rápida, yo lo tengo un poco en duda, más rápida y efectiva debido a su enfoque en la tecnología avanzada, la movilidad y tal y tal. Bueno, claro que con ese poderío armamentista arrasaron con la Franja de Gaza, pero contradictoriamente no han podido frenar a los rebeldes hutíes de Yemen, por ejemplo, y los misiles que le han lanzado desde las fuerzas de la resistencia libanesa. Ambos grupos han intensificado sus ataques en solidaridad con los palestinos de Gaza, no sé si lo recordarás, Ivette, y en respuesta a esas acciones israelíes en la región. Y el domo de hierro, ese famoso domo de Tel Aviv, ha sido burlado en muchísimas ocasiones. Así que esto ha puesto un manto de dudas, como yo te decía, que dudaba de esa efectividad, esa reacción tan rápida del sistema de defensa aéreo israelí, diseñado para precisamente interceptar y destruir cohetes de corto alcance, misiles y otros proyectiles lanzados desde distancias de 4 a 70 kilómetros. Pero el domo de hierro parece que es de papel y los egipcios lo saben. Adelante. Así es, Margarita, pues todos sabemos en este momento cómo está la situación de Israel a pesar de que se ha tratado de manejar un alto al fuego, pues esto no ha sido cumplido. Netanyahu sigue con la idea de que todos los habitantes de Gaza son militantes, pues, de la resistencia, y adicionalmente pretenden, junto con Trump, volver esa franja limpia, ¿no? Y volverlo un paraíso hotelero, yo creo. ¿Cómo se llama? La Riviera del Oriente Medio. Trump ya había hablado con el rey de Jordania y también le había planteado al gobierno egipcio la posibilidad de que acogiera a los gazatíes para poder limpiar la zona. Pero eso sí, restaurarla no para que vuelvan los gazatíes, sino para que ellos se queden con esa, aclaro, ellos, Estados Unidos e Israel se queden con esa franja. Así pues, ni Jordania ni por supuesto Egipto están dispuestos a ceder a estas pretensiones, y el tema es que Israel otra vez, desde hace, no sé, hace unos, creo que fue un día o dos, Netanyahu volvió a decir que iba
a llover fuego, iba a desatar el infierno en Gaza. ¿Cuáles? Si quedan, no sé, 1 millón de personas quedarán allí. Esto de verdad que está siendo cada vez más aterrador en la mentalidad de este personaje que yo no lo llamaría ser humano por ninguna vía. Adicionalmente, Margarita, amenazar a Egipto con destruir la presa, pues es básicamente una amenaza de guerra básica. Yo no puedo llegar y decirle voy a acabar con sus recursos o le voy a acabar con lo que usted más cuenta para su sobrevivencia y salir tan tranquilo del asunto. Y como tú dices, Egipto es un estado que ha tenido conflictos históricamente con Israel desde hace mucho tiempo. Recordemos la Guerra de los 6 días, recordemos otro tipo de eventos que han marcado, digamos, la relación entre ambas naciones y que definitivamente ya hay esa ruptura histórica entre ellos. Así que Israel no puede seguir jugando con fuego y tomarse las cosas tan a la ligera, decir, como Estados Unidos me apoya, entonces yo puedo hacer lo que se me venga en gana y yo voy a ganar aquí todo. También mencionaba Margarita la defensa, y la defensa de Israel, pues todos hemos visto en el transcurso de este conflicto desde el 7 de octubre para acá, cómo la defensa de Israel es cada vez más desastrosa. ¿Cuál cúpula de hierro? Eso no existe, el escudo ya se cayó, los hutíes, los mismos, la misma resistencia palestina, todos ellos han mostrado las debilidades militares de Israel, hasta iraníes, obviamente. Vamos a ver el siguiente segmento. A ver. 39, que regresó la península del Sinaí a Egipto. Los últimos años han visto un endurecimiento en las relaciones, sobre todo a raíz de la crisis humanitaria en Gaza. La razón de las crecientes tensiones no es solo una cuestión de retaliación por los actos militares de Israel en Gaza, sino también la polémica sobre los planes de reubicación de palestinos en el Sinaí, que Egipto ha rechazado de manera firme. Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva en Gaza, con el gobierno de Netanyahu reafirmando su derecho a la autodefensa, a pesar de las críticas internacionales y las condenas por las acciones en territorio palestino. Pero en el trasfondo de estas amenazas, la historia de la presa de Al-Ali, también conocida como la antigua presa de Asuán, tiene un peso significativo. Construida entre finales del siglo XIX y principios del XX, bajo la dominación británica, su función original era de regular el flujo del Nilo para permitir la irrigación de tierras y el cultivo de algodón. Hoy en día la presa sirve como una fuente de energía crucial para varias industrias egipcias y como medida de precaución también funciona como una reserva de agua para situaciones de sequía. El valor estratégico de Al-Ali no puede ser subestimado. Y en tiempos de conflicto, en ataque a esta infraestructura, sería una jugada técnica extremadamente peligrosa. Un ataque exitoso a la presa de Al-Ali podría no solo devastar el sur de Egipto, sino también dejar a millones de personas en situaciones precarias. Las inundaciones podrían arrasar con áreas residenciales, bases militares y fábricas clave a lo largo del Nilo, matando a miles de personas si no se emiten alertas con la suficiente antelación. Las consecuencias de un ataque a Al-Ali son de tal magnitud que un medio de comunicación israelí especializado en asuntos militares sugirió que Israel podría considerar esta acción como parte de un conflicto más amplio con Egipto. Tal estrategia, sin embargo, ha sido fuertemente rechazada por la comunidad internacional, que teme que una agresión de esta naturaleza no solo destruiría a Egipto, sino que también podría desatar una guerra a gran escala en todo Oriente Medio.
Ay, estos momentos son cruciales, Margarita. No, como les decía anteriormente, pues no es la primera vez que hay tensiones entre Egipto y Israel, pero llama la atención precisamente que en 1979, pues fueron estos acuerdos de Camp David que promovió y facilitó el gobierno de Jimmy Carter. Otra vez Jimmy Carter como pacificador, verdadero gestor de paz, uno de los pocos presidentes que se ha atrevido, digámoslo así, a estabilizar las relaciones entre las regiones difíciles, digamos así. Pero en 2011 hubo otro conflicto porque Egipto se atrevió a abrir la franja de Gaza, perdón, el paso de Rafah, también para protección de los gazatíes. En el 2011, estamos hablando de 12, 13 años atrás, o sea, no había pasado lo del 7 de octubre ni nada de esto. Lo que estamos viendo es que este asedio a la franja de Gaza es permanente. Y en 2012 tuvieron que hacer otro acuerdo entre Egipto e Israel para poderse manejar, para poder estabilizar la cosa, porque ya iban para otro conflicto precisamente por esta situación. Ahora bien, Egipto comercialmente, Margarita, le da gas natural a Israel. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque tienen un acuerdo de 20 años para exportar gas natural a Israel y ya les habían interrumpido el paso también en 2012. O sea, esto tiene otras implicaciones también económicas en caso de que haya un conflicto de mayor envergadura entre ambas naciones en este momento. No solamente sería el tema de la presa, digamos que es una amenaza, pero ojo, Egipto no solamente tiene el pero la ejército, presa sería el detonante. El sería el detonante es la detonante, presa. exactamente, pero Egipto no solamente tiene ejército, sino que también tiene medidas comerciales que le puede aplicar a Israel y dejarlo bastante mal. Lo va a tener agarrado por el cogote. Bueno, mira, Ivette, tiene muy gran peso el tema de los antecedentes históricos. Como bien tú recordabas, lo del acuerdo ese entre Egipto e Israel, el acuerdo de paz de 1979, pero la frontera desde entonces no ha dejado un minuto de ser escenario de tensiones intermitentes y de enfrentamientos constantes, por lo que tú mencionabas de Rafah. ¿Te acordás que durante los ataques contra los gazatíes, en Rafah se concentró una enorme cantidad de personas que venían huyendo de los bombardeos en las ciudades y pueblos? Y Rafah, bueno, fue un punto candente en ese sentido. Israel y Egipto firmaron un acuerdo de paz histórico en el 79, pero décadas después, las relaciones entre los dos países han seguido siendo tensas y llenas de mutua desconfianza, porque si bien uno le vende gas al otro, en cualquier momento se lo va a levantar, se lo va a suspender. Oye lo que te digo, le va a cortar la tubería y el caño, como dicen acá los argentinos. Pero a pesar de no enfrentar amenazas externas significativas, Egipto sigue fortaleciendo su ejército, como yo te decía, que es mayor que el de Israel en cuanto a número de tropas. Y ahora está fortaleciéndolo con armas avanzadas, con tanques, con aviones de combates que trae de Francia y con el sistema de defensa aérea ruso S-300. Mira qué detalle. Y también con tanques Abrams de fabricación estadounidense. Y esos avances militares parecen estar orientados hacia un enfrentamiento con un ejército convencional. Así que la situación en Gaza ha sido un factor clave en la creciente tensión que hay ahora con Israel, llevando a cabo esas operaciones militares en la zona, y Egipto respondiendo con justeza, ¿no? Y con todo su derecho a lo que considera violaciones de su soberanía. Y todo parece indicar que es una convivencia difícil la que hay entre esos dos vecinos, porque fíjate, Beth, que en los últimos meses Egipto ya ha reportado varios ataques de su soberanía por parte de Israel. Algunos de los incidentes más destacados fueron la toma de la zona colchón en los altos del Golán,
No sé si te acuerdas, hicimos una vez un comentario claro. con respecto a eso. Y en este caso, Egipto condenó la ocupación de esa zona por parte de Israel, que considera una violación del derecho internacional y de la soberanía y la integridad territorial de Siria. Luego hubo despliegue de tropas en el corredor Filadelfia y por ese motivo Egipto acusó a Israel de violar el Tratado de Paz de 1979 al controlar esa área que se encuentra en la frontera entre Egipto y Gaza. Se ha reportado también presencia militar en la zona desmilitarizada entre Israel y Siria. Ante esto, Egipto ha condenado la ocupación y por parte de Israel en Siria, considerándola una violación de la zona desmilitarizada. Es decir, hay antecedentes históricos y hay elementos de una tensión constante que justifican que cualquier respuesta del ejército egipcio está más que justificado. Así es, Margarita. Estamos en un tema que ha sido candente desde que empezó todo este lío con la Franja de Gaza y que no para. Definitivamente pareciera que Netanyahu tiene ya una idea fija, casi que psicótica, alrededor de sus vecinos, porque no solamente sí. Gaza, como les decía anteriormente, ya dijo que iba a incendiar, iba a sacar el infierno en Gaza cuando ya no hay nada que sacar. Gaza está totalmente destrozada, la gente está desplazada, todavía hay niños, mujeres allí tratando de entender qué fue lo que pasó, gente que no de tiene arañar nada que en ver los escombros, buscando lo poquito que quedó de la casa donde vivían. Y si ahora Israel se atreve a volver a bombardear o desatar ese infierno al que tú haces referencia, va a arrasar con muchos seres humanos civiles, que son gente que ha vuelto a sus hogares, que no se va a ir de Gaza para ningún lado y no le interesa ninguna riviera de turismo, ni ninguna torre, ni nada de turismo, ni nada para... lo que quiere es su hogar y su familia. Exacto. Lo poco que le queda. Y adicionalmente, Margarita, respecto a lo que te refieres, ni Israel ni Estados Unidos estarían interesados en que quedara ningún gazatí en ese territorio. No les interesa. No es reconstruir el territorio para ellos, para devolverlos, para darles su casa, sino para su beneficio personal y particular. Aquí el embajador de Palestina en Colombia, el señor Rauf al-Malki, nos decía en una entrevista que le hizo precisamente el J, yo no tenía por qué salir de mi tierra. Él es de Belén, de la tierra de nuestro Señor Jesucristo, imagínense. Y Belén, palestino, ojo, alguien se burló porque en alguna parte comenté yo eso y alguien se burló y le dije, no, Jesús era palestino. Volviendo al tema, él dijo, yo no tengo, ni mi abuelo tenía por qué salir del territorio, queríamos quedarnos en nuestra casa. Y así ha sido siempre. Y dolía escucharlo, narrar esas historias porque las vivieron de primera mano de cómo lo sacaron a la fuerza y de cómo destruyeron su terreno de esa forma. Entonces, no hay ninguna consideración, Margarita. Egipto en este momento, Jordania, están obviamente involucrados en que ellos no pueden estar recibiendo a la gente porque la gente tiene su territorio, por Dios. Eso es inadmisible. Vamos a ver el último segmento. Este trasfondo, sumado a la reciente escalada de violencia en Gaza, coloca a Egipto en una posición compleja. A medida que las tropas israelíes continúan su ofensiva, Egipto se ve atrapado entre sus compromisos históricos con los palestinos y sus lazos con el régimen israelí, que aunque frágiles, aún permanecen activos en ciertos aspectos como la seguridad en la frontera del Sinaí. A medida que el conflicto en Gaza se intensifica con los recientes bombardeos y ataques aéreos de Israel, la amenaza de un nuevo conflicto entre Egipto e Israel se vuelve más real. Las palabras de Mustafa Bagri no solo son un reflejo de la frustración egipcia.
Es también una advertencia de que cualquier provocación de Tel Aviv podría desencadenar una respuesta militar inmediata de El Cairo, que no solo pondría en riesgo la seguridad de ambos países, sino también la estabilidad de toda la región. El régimen de Netanyahu, que ha sido acusado de inflamar las tensiones con su agresiva política hacia Gaza y sus políticas expansionistas en los territorios ocupados, ahora enfrenta una posible amenaza de guerra por parte de uno de los países más poderosos del mundo árabe. Mientras tanto, la situación en Gaza sigue siendo una de las crisis humanitarias más devastadoras del siglo XXI, con miles de muertos y millones de personas desplazadas, mientras la comunidad internacional sigue observando, temerosa de que este conflicto se propague aún más. Lo que está en juego no solo es la estabilidad de la región, sino también el futuro de las relaciones internacionales en el Medio Oriente. La pregunta es, ¿qué hará Donald Trump para suavizar esta crisis, siendo él uno de los que ha activado las tensiones con sus declaraciones? Y mientras los egipcios advierten que estarán en Tel Aviv al día siguiente, el mundo entero observa con cautela, esperando que la diplomacia prevalezca y que la amenaza de una guerra total sea evitada. Sin embargo, si la agresión de Israel continúa y si la situación no se maneja con la debida cautela, es posible que el escenario de un enfrentamiento directo entre Egipto e Israel se convierta en una realidad inevitable. Israel busca enemigos a diestra y siniestra, Margarita. Irán, Palestina, Líbano, Siria, y vamos con Egipto. ¿Qué más quiere? Ah, y Jordania. Y Jordania. Bueno, creo, Ivette, es así como bien tú dices, y todos los antecedentes que hemos mencionado describen la tensa situación que hay en la frontera entre esos dos países, o sea, entre Egipto e Israel, y elevan la alarma en Egipto ante la posibilidad de que el ejército de Netanyahu ataque la presa de Al-Ali. Por eso van a pedir una unión a procedimientos contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Y no solo el parlamentario que hemos mencionado, Mustafa Bakri, advirtió que si alguien se acerca a Egipto le cortarán los pies y dijo que Egipto siempre estará preparado. También el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi dijo en relación con las amenazas de Israel que las acciones israelíes en Gaza han excedido el derecho a la autodefensa y se han convertido en lo que ellos mencionan o describen como una punión colectiva contra los 2,3 millones de personas que viven allí. También advirtió que cualquier ataque a la presa Al-Ali por parte de Israel sería respondido de manera contundente. Analistas opinan que Egipto e Israel han pasado por momentos difíciles desde que se firmó el Tratado de Paz ese que mencionamos, pero que este es, Ivette, el peor momento en las relaciones entre el Cairo y Tel Aviv desde que Abdel Fattah al-Sisi llegó al poder hace una década. Además, Egipto ha condenado el asalto militar a Israel en Gaza, de Israel a Gaza, se ha negado a cooperar con los planes estadounidenses e israelíes para el desplazamiento de los palestinos al Sinaí y se ha enfrentado diplomáticamente con mucha valentía con Tel Aviv por el empeoramiento de la crisis humanitaria esa en la franja palestina. Así que, Ivette, no hay que dudar de que los egipcios estarán en Tel Aviv el segundo día de la guerra, si los israelíes osan rozar con un pelo nada más la presa Al-Ali. Bueno, voló el tiempo, ¿vieron? Llegamos así al término de este comentario, no sin antes, no queremos despedirnos sin agradecerles por la amable sintonía e invitarlos a seguirnos por este canal de prensa alternativa que es La Voz de la Patria Grande. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, como siempre que nos sigue y que nos anima a seguirles llevando estos análisis que van más allá de la noticia.
Como dijo Margarita, sigan sumándose a nuestro canal y sigan suscribiéndose para hacer crecer muchísimo más esta gran comunidad. Los dejamos con la reflexión del día. La finalidad de la guerra es el homicidio, sus instrumentos, el espionaje, la traición, la ruina de los habitantes, el saqueo y el robo para aprovisionar al ejército, el engaño y la mentira, llamadas astucias militares. Lo dijo León Tolstoy. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, chao.